Aleluya. Bendiciones. Buenos días, mis amados, que estamos en esta mañana 23 o 24. Vamos a ver, 24 de mayo, ¿verdad? Del año 2020. Estamos un día más agradecidos con Dios por permitirnos ver la luz de un nuevo día, por estar cumpliéndose la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él, porque esta es mi gloria, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros nos gloriamos en el Señor. Es un día maravilloso, un día con un sol increíble, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Dice que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos e injustos. Ese es el Dios que tenemos, que es grande en misericordia, que nos ha amado. Mi amado, en esta mañana, que nos permite, si los que se están conectando y los que se van a ir conectándose, vamos a ir abriendo nuestras Biblias para poder iniciar lo que es esta mañana de alabanza, de adoración, esta la mañana de palabra, de que Dios nos tiene preparado para nosotros. Busque en el libro de Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 27. Aleluya. Capítulo 27 del libro de los Salmos, verso 3 al 6 vamos a leer. Vamos a leer 4 versos. Perdón, vamos a leer del 4 al 6, 3 textos. Dice la palabra: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Oiga bien, una cosa es demandar, es decir, yo estoy pidiéndole a Dios, le demando una cosa, le exijo quizás algo, ¿verdad? Pero la que yo voy a exigirle no que haga algo, sino que la que yo buscaré. ¿Cuál es? Que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice, por eso él estaba exigiendo y quería estar, el privilegio de estar en la presencia de Dios. Dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Tu anhelo es buscar la presencia de Dios, y él te esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. ¿Te das cuenta? Es decir, estar guardados en la presencia de Dios, estar guardados en la casa de Dios. Esta debe ser nuestra demanda. Es la única palabra que tendríamos que buscar qué significa en el griego, en el hebreo. Realmente lo que significa la palabra demandar, un concepto que nosotros lo tenemos en lo secular. Pero la palabra dice que entonces que Dios lo pondrá sobre la roca. Lo pondrá, y mire qué interesante, pero una cosa yo debo de anhelar, una cosa yo debo de demandar a Jehová y de buscarla. Y esa es como lo hizo Jacob, pelear con el ángel, hasta que le dio la bendición. En esta mañana vamos a orarle al Señor para entregarle y que Dios haga ese milagro en nuestras vidas y que nos hable a través de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia, que es esta, que es la palabra de Dios en nuestros corazones, que es importante que nosotros la tengamos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Padre, te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre bendito. Te exaltamos, Dios de la gloria, en esta mañana, Dios de la gloria, para que tú, Dios bendito, tome nuestras vidas. Estamos, Señor de la gloria, ciertamente de distancia, Señor de la gloria física, pero unidos a través del Espíritu Santo, Padre bendito, a través de estos medios, Padre de la gloria, de redes sociales. Que mis hermanos que se conectan, Padre bendito, se están por conectarse, Padre, que les llegue la notificación, aparte su tiempo, para poder adorarte juntamente con nosotros, Señor de la gloria. Pongan el sentido en su corazón de manera, Señor de la gloria, que puedan, Señor de la gloria, la palabra ser, Padre, ese
fruto deseado en cada uno de los corazones y los cambios en nuestras vidas, mi Dios bendito. Dios amado, trae paz, trae, Padre de la gloria, ese gozo, Señor, que necesitamos, Señor de la gloria. Vamos a cambiar todo, Dios de la gloria, nuestra perspectiva para adorarte y bendecirte, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, porque tú estás en medio de nosotros, oh Dios de la gloria. Como decía tu palabra, que levantaremos sacrificios por júbilo de alabanza, Señor de la gloria, porque tú nos has puesto en la roca que es más alta que nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Sí, Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor Jesús. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, sí, Señor. Cambia todo lo que tienes en esta mañana, toda angustia, toda ansiedad por el gozo de Dios. Dice que el gozo de Jehová es tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Y dile al Señor que Él es grande y para siempre es su misericordia. Oh, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte. Oh, dile, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor Jesús, Rey de Reyes. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí,
Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Oh, mi enfermedad los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Oh, cámbiale al Señor toda tu enfermedad, todo tu dolor, por el gozo de Dios. La, 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 la. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Oh, sí, Señor. Aleluya. Debo de cambiar ese gozo, el gozo por el gozo de Dios en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios. Vamos a adorar al Señor. Dile al Señor. Buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor. Ese debe ser nuestro anhelo, mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Señor, mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Jesús. Sí, mi Señor Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Sí, Señor, precioso en tu presencia. Vamos sobre su presencia. Oh, en tu presencia, Señor.
presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Me gozo, Señor, yo me gozo en tu presencia. Solo en su presencia somos fortalecidos. En su presencia, donde dice Dios de la gloria, diga el débil, fuerte don soy. Solo en su presencia vamos a ser fortalecidos, vamos a ser alimentados a través de su palabra, vamos a ser llenos de la palabra de Dios. En su presencia, mi amado, en el nombre de Jesucristo. Tú eres digno, Dios, de la gloria, de suprema alabanza y de adoración, mi Cristo bendito de la gloria. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor, mi amado, que nos permite adorarle, alabarle y glorificarle. Abra su Biblia en el libro de Filipenses. Para aquellos que estamos conectados, hay varios conectados. Qué bueno, amén. Qué bueno que hay varios conectados. Abra su Biblia. Capítulo 4 del libro de Filipenses. En esta mañana el tema es firmes en Cristo. Es el tema de esta mañana. Y vamos a tomar de base el verso 1. Y dice Pablo a la iglesia de Filipos: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Si le vuelvo a leer yo el texto, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Mire qué interesante. El tema de esta mañana es firmes en Cristo. Y como Pablo, con unas palabras de amor, oiga, le dice: de tal manera, así que, y empieza a describirles con un amor, con un corazón de apóstol, de padre espiritual. No me gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Pero como expresándole el corazón de Dios hacia él, lo que Dios anhela de ellos. Dice que así que, hermanos míos, amados y deseados, mi mente, que amados, deseados, gozo y corona mía. Él se gloriaba en los hermanos, pero les pide algo y le dice: estad. Es una orden, como una ordenanza, como una orden militar. Estad firmes. ¿En quién? En el Señor. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, tiempos en el cual la inestabilidad para muchos, inestabilidad económica, inestabilidad física, inestabilidad emocional, inestabilidad espiritual. Se ha venido muchas veces que esto, lo que está sucediendo en las crisis, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, se nota el carácter y el tipo de cristiano que somos o creemos ser. Ese es el detalle. Entonces la estabilidad inicia muchas veces no cuando estás bien. La estabilidad inicia cuando estamos en situaciones difíciles como la que estamos viviendo, ¿verdad? De una pandemia en el cual muchos de nosotros estamos en cuarentena, encerrados, ¿verdad? Y en el cual la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, la estabilidad económica empieza muchas veces a jugarnos un papel muy difícil en nuestra vida. Y si no estamos bien parados, y si no estamos bien establecidos, si no estamos firmes en el Señor, porque aquí es donde empezamos a ver nosotros dónde está nuestra firmeza. Muchos tenían su firmeza en las riquezas, en lo que yo tengo en el banco, en lo que yo poseo en el banco, en lo económico. Muchos tenían una firmeza, fíjense bien, en lo que tengo materialmente. Muchos ven la firmeza en un hombre. Yo tengo la firmeza en esto, yo tengo la firmeza en aquello. En lo espiritual estamos dando cuenta que nuestra firmeza muchas veces
no estaban puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, sino en un hombre. Y hemos visto ahora que hay muchas situaciones, circunstancias en las cuales no se ha podido comunicar tu pastor, o no se ha podido dar una palabra de aliento, y tú te estás desboronando y empiezas a hablar y dices, bueno, ¿dónde está tu estabilidad? La estabilidad está en el Señor. Por eso Pablo le escribe a los Filipos y le dice, estad, le dice una orden, estad firmes en el Señor. No le está diciendo, están firmes en mí, no te fijes en mí. Dice la palabra de Dios, dice, será poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de ¿quién? De nuestra fe. Pablo no había sido el autor y consumador de la fe de los Filipos, sino que era Jesucristo. Entonces la inestabilidad de nuestra vida, fíjense bien, es lo que nosotros viene por consecuencia la duda, viene por consecuencia la desilusión, viene por consecuencia el desánimo, y por lo menos nuestro testimonio es ineficaz. Y no es necesario, voy a quitar esto, hermano. Es que me siento tal. No es necesario, fíjese bien, andar en la calle para testificar, porque tú le estás testificando ahora a tus hijos cómo está tu estabilidad. O le estás testificando realmente a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, cómo está tu posición, cómo está tu estabilidad espiritual, en quién verdad nosotros hemos creído. Y cómo nosotros debemos de establecer esa firmeza. La palabra de Dios dice que el justo es como la palmera. Crecerá como la palmera, dice, ¿verdad? Y que tenemos que estar firmes y estables. Pero la verdad que hoy en día, este zarandeo que ha habido, se ha notado realmente quiénes estamos o no estamos en el Señor. Dios ha zarandeado, ¿verdad?, en esta pandemia, y muchos están claudicando en la fe. Muchos están diciendo, este es el Dios que yo tengo. Muchos están culpando a Dios. Muchos están diciendo esto, y este es el Dios que yo tengo. Pues si ese es el Dios que tú tienes, está sentado en el trono y sigue siendo Dios, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la estabilidad, el crecimiento espiritual, como decía el Salmo 27, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Mi crecimiento, mi estabilidad, tengo que buscar cada día de Dios. Por eso el tema es firmes en Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos de ser. Y fíjense los filipenses, firmeza significa que es estable o que no se mueve, y que es constante. Oiga, que te mantienes en la palabra de Dios, que te mantienes firme y estable, que nos mantenemos en el Señor, creyendo que el que comenzó la buena obra, Él lo perfeccionará, creyendo en el nombre de Jesucristo, que el que sacó al pueblo de Israel de Egipto por todo el desierto, los alimentó, les dio agua, les dio carne, les dio pan, los defendió, les puso una nube en el día para que no se quemasen, y una columna de fuego en la noche para que no supiesen de frío. Es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora en este día, es el mismo Dios que tendremos todo mientras Él nos permita la vida, en el nombre de Jesucristo. Ese es. Pero ¿cuál es mi firmeza delante de Él? Muchas veces estamos como Pedro, caminó en el mar firme, puso el pie, porque puso el pie y caminó 2 pasos, pero cuando vio la circunstancia, la crisis alrededor de él, que era imposible, y empezó él a ver físicamente, emocionalmente, que era imposible, fíjese bien, según la ley de gravedad, no podía caminar sobre el agua. Pero cuando estás con Cristo, puedes caminar sobre el agua. Cuando estás con Cristo, puedes caminar y pasar sobre el horno de fuego, como estuvieron los 3 jóvenes, en el cual estaba Cristo con ellos allí y no se quemaba. Cuando estás con Cristo, puedes estar en la cueva de los leones, y Dios te va a librar de esos leones hambrientos. Cuando estás en Cristo Jesús, vas a estar al frente al gigante, y Dios te va a librar. Cuando estés en Cristo Jesús, puede venir el ejército del faraón detrás de ti, y Dios va a abrir el mar rojo delante de ti. Pero es en Cristo cuando nuestra firmeza está estable en el Señor. Mire qué importante es eso. Por eso me gusta eso, porque el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Filipo con un corazón de padre, con un corazón amor, con un corazón que está saliendo el amor de Dios de parte de él, que había sido derramado, y le dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire cómo él se gloriaba en ellos. Es decir, que es la firmeza, y le dice todavía, le dice, corona mía, pero le da la orden, dice, estad. Y ese estad, según el original, es una orden, como una orden militar. Estad así, firmes en el Señor, amados. Fíjese bien, que tenía que estar
deseados, gozosos, corona de Él, pero le dice, tienen que estar amados. Entonces, como te decía, la firmeza del cristiano solo es posible en Jesucristo. No podemos hacer otra cosa. Cristo en nosotros. Por eso te voy a dar unos textos. Dice la palabra de Dios en Juan 15:4, separados de mí, nada podéis hacer. Te lo voy a leer lo que dice Juan. Dice 15:4, permaneced en mí. Oiga, está hablando de una permanencia en el Señor. Estamos hablando de la firmeza del cristiano. Solo es posible en Jesucristo. No hay otra manera. Porque tú puedes ver que las riquezas se esfuman. Yo le he dicho varias veces, y hay varios noticias que han salido, como la España, que fue la más sonada, en el cual muchos lugares donde estaban ricos, ¿verdad? Adinerados, que no podían salir, enfermos, y lo que hacían era tirar el dinero por la ventana, pero no había nadie abajo que los agarrara. Y ellos se dieron cuenta que no era la riqueza, no lo es todo. No lo es la gran mansión que puedas tener, o tu casa, tu carro que puedes tener, o el dinero, sino que todo lo tenemos en Cristo. Por eso dice, permanecer en mí. El secreto o el éxito de nuestra vida para estar firme es permanecer en el Señor. Dice, y yo permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Oiga lo que Dios le está diciendo. Dios te está diciendo, es un árbol sencillo, ejemplos sencillos, no son grandes ejemplos. Y nos vamos nosotros, un palo de aguacate no puede, si no está pegado en la raíz, en la tierra, si no está pegado, si no está ahí, no puede llevar ¿qué? Frutos. No lo puede ir. Por eso dice, por mí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso es bien importante aprender a llevar nuestras cargas al Señor. Venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice la palabra de Dios. Es decir, que si tú te sientes ahora agotado, agobiado, que tú ya no hay, tú sientes que se te acabó el mundo, déjame decirte, el mundo, si estabas en el mundo, se te acabó. Pero si estás en Cristo, vas a ver una tierra nueva y un cielo nuevo vas a ver en el nombre de Jesucristo. Si tú estás en Cristo, vas a ver las perspectivas y vas a ver todo a través de los ojos de Dios. Vas a ver que Dios puede sacar agua del sequedal y de toda tierra árida puede sacar fruto. Ese es el Dios que tenemos nosotros. En 2 Corintios, para que tú veas cómo que sin Cristo no podemos hacer nada, dice 2 Corintios 5:17, que tú te lo sabes de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuándo yo soy nueva criatura? Cuando estoy en Cristo. ¿Qué está pasando, hermano? Pero yo veo que aquellos que no cambian es porque todavía no está en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Es estar en la palabra de Dios y que Dios haga esos cambios circunstanciales en nuestra vida. Permitirle que la palabra haga eco. La palabra nunca va a actuar de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Por eso en esta mañana mi oración ha sido que esta palabra caiga en tu corazón, porque los frutos que va a dar van a ser de adentro hacia afuera, para que tú analices, para que tú te examines realmente dónde, fíjate bien, estás firme. ¿Dónde creías que estaba tu estabilidad? ¿Dónde creías que tú estabas y tú te das cuenta que todo se vino para abajo? Pero por aquellos que estamos en Cristo Jesús, no estamos abajo, estamos arriba con Él. Porque Él nos saca con su mano poderosa. Él nos guarda si somos obedientes a su palabra. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, ahí lo tenemos, ahí cerca, 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú lees el contexto, Pablo decía, he aprendido, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestra ciudad, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero no nos faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, oiga, a contentarme
He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como era para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en él, la situación era difícil para Pablo. No le han podido llevar la ayuda a Pablo. Como tú puedes decir, Dios, es difícil. Pero Dios dice, todo lo puedo en Cristo. Él aprendió y confió que Dios tenía el control. Dios siempre llega a tiempo. Dios va a tocar los corazones a diferentes, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo. Ese es el tiempo de Dios y te vas a dar cuenta que Dios es perfecto y llega a tiempo. Qué importante Dios. Mira, Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, como nuestra estabilidad, la firmeza de nuestras vidas solo es posible en Cristo. Solamente así es posible en Cristo. Porque Él es la roca inconmovible de los siglos. Nuestra firmeza, nuestra estabilidad está en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo te he puesto de base en esta mañana, el Señor te ha puesto de base, no yo, Dios, que toda estabilidad, toda firmeza está en el Señor. Toda firmeza es en Él. Él es la firmeza de nuestra vida. Por eso podemos ver hoy en día, muchos están desanimados. Y si usted está desanimado, toma fuerzas. Porque Dios te está enseñando dónde estaban tus fuerzas. Si era en un hombre, era en algo económico, era en algo de diversidad de cosas. Dios tiene el control. Es una lucha constante, es algo difícil. Dímelo a mí. Es algo difícil, muchas veces, porque nuestra vista natural nos muestra otra cosa. Pero Dios, si abrimos nuestra vista espiritual y dejamos que ver, y nos permitimos ver a través de los ojos de Dios, vamos a ver que muchos más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Que Dios siempre llega a tiempo. Que Dios tiene el control, porque Él es el dueño de todo este mundo. Le dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Aunque quieran decir los países, lo que quieran decir el mundo, que no, pero dice, de la Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y si quiere callarlos a todos, dice, mío es la plata, mío es el oro. Porque Él lo creó todo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Rey que tenemos. Entonces, hermano, firmes en el Señor significa primeramente entender que es en Él. No es con Él, es en Él. La firmeza es en Él. Porque yo puedo andar yo puedo andar a la par de Rockefeller, ¿verdad? Con Rockefeller. Pero Rockefeller va a ir con su carro y se va a agarrar por otro lado y me va a dejar ahí. Pero no es el mismo que viva ahí en su lugar para gozar de los beneficios de todo lo que tiene. En Cristo nosotros gozamos de todos sus beneficios si estamos obedientes a su palabra, mi hermano. Si creemos al Señor. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos es fácil ser seducidos con su sistema y perder nuestra estabilidad. Por eso te decía primero, en Cristo. Y ve, porque nosotros muchas veces vemos, y vamos rapidito a la palabra, primera de Juan 2:15. Dice la palabra, oiga lo que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven qué importante? Decía yo, en el mundo en que vivimos, somos fácil de ser seducidos con su sistema y perder nuestra estabilidad. Porque el mundo te enseña y dice, saque el campeón que hay en usted. Usted lo puede hacer. Y yo no dudo que tengamos virtudes, capacidades que Dios nos ha dado. La misma palabra dice que nos ha dado, dice la capacidad para hacer riqueza, dice la palabra de Dios. A otra da la capacidad de diseñar, hacer muchas cosas. Nos ha hecho Dios, se nos ha hecho creativos, ¿verdad? Lo que Dios me está diciendo muchas veces, que eso nos puede llevar a apartarnos y poner nuestra mirada, nuestra estabilidad en lo que poseemos. Como aquel hombre que dijo, wow, no tengo dónde meter ya mis graneros. Ya sé, voy a hacer granero, lo haré más grande y voy a guardar. Y empezó a trabajar, se afanó tanto y hizo tanto. Y después dijo, oh alma mía, descansa. Hoy sí, porque ya terminé. Y Dios le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Te das cuenta que Dios está diciendo? Porque el mundo nos dice, usted puede ser rico. Usted se haga eso. La mayor riqueza que puede tener un rico es que sea Cristo en su vida y sea humilde y sea un seguidor, un discípulo de Cristo Jesús. Por eso Dios te manda y nos dice, ahora es el momento. ¿Dónde está tu firmeza? Y tenemos que tener cuidado, porque mira, el ejemplo más grande que lo tenemos en el huerto. En el 2 Corintios, capítulo 11, verso 3 dice, pero temo, le decía Pablo a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que Pablo le estaba diciendo, ¿por qué le estaba diciendo eso a Pablo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os los he demostrado, le dice Pablo. Fueron seducidos, igual que Eva, Adán. Eva fue seducida. Y me gusta eso porque él dice, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera que extraviados, oiga, de la sincera fidelidad a Dios. El evangelio es para que cambie nuestras vidas, es para que transforme nuestras vidas. El evangelio no es negocio, el evangelio es cambio de vida. El evangelio es ponerlos en el camino y en la voluntad de Dios para que nosotros seamos transformados y lleguemos a la plenitud del conocimiento, a la altura, a la estatura de Cristo. Y necesitamos eso, y vea qué importante es eso. Por eso dice que nosotros podemos ser, mire, seducidos. Los corintios oían una cosa y ahí andaban que como si eran ondas del mar, ¿verdad? Que iban para un lado a otro y les dice, ustedes han sido cambiados por la sincera fidelidad en Cristo. ¿Dónde está tu estabilidad? No, hoy en día se oyen tantas cosas. Hoy hay iglesias al gusto. Yo quiero ir solo de bendición y te vas para la iglesia que es solo bendición. Y donde te dicen no importa cómo vivas, no importa cómo usted esté en pecado, lo que sea. Iglesias al gusto. Usted busca, ¿verdad? En la app Iglesias al gusto, ¿verdad? Iglesias que permiten, que solo quieren que les hablen de amor, ¿verdad? Y nada de pecado, ¿verdad? Porque hemos sido perdonados para siempre. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pues aquí me gusta. Nos cambiamos de la sincera fidelidad que tenemos para Dios. Porque hoy sí, iglesias al gusto, donde no queremos escuchar palabras, solo queremos escuchar chistes, o que nos digan que lo que estamos haciendo estamos bien, estando mal en nuestras vidas. Y no es así. Porque todo eso se desmorona, porque están construyendo sobre la arena.
¿Tú te das cuenta cómo Dios ha venido haciendo y cómo ha sacudido para muchos? Y cómo se ha puesto en evidencia aquellos verdaderamente que aman a Dios de todo su corazón y que buscan a Dios y que son fieles a su palabra, o aquellos que prácticamente son aquellos que quieren solo ser negocio y cómo están todavía, tiran por internet, tiran para todo lo que quieren es, bueno, tú ya sabes, ¿verdad? No vale la pena repetirlo, pero fíjense, es importante no las almas, sino otra cosa. Pero todos queremos iglesias de diferente. Lo que Dios te está diciendo, Jesucristo habló palabra. A la que estaba necesitada y le encontró en pecado, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No los veo, no veo a ni uno. No están, Señor, todos se fueron. Y Jesús le dice, yo también no te acuso, no te condeno. Vete, pero no peques más. Él la perdonó, pero le dijo, deja de cometer pecado. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de la santidad, tenemos de hablar de que debes de cambiar tu forma de vida, debemos de cambiar que lo que estás haciendo no es correcto y tienes que cambiar conforme y ceñirnos a la palabra de Dios, a las directrices de la palabra de Dios, para que estemos estables, para que estamos, porque Cristo está a la puerta, mi hermano. Y esto lo que vemos es principio de dolores. Pero dice que se levantarán falsos cristos. Y si no estamos estables y firmes en la palabra, yo le digo que aún, dice la palabra, los escogidos serán engañados. ¿Pero por qué serán engañados? Porque no estaban estables, no estaban firmes. Como Pablo le estaba pidiendo a los Filipos, estad firmes en el Señor. Y estar firmes en el Señor significa escudriñar la palabra de Dios, significa buscar el rostro de Dios, para que Él nos dé esa convicción y ese discernimiento. Fíjese qué interesante. Ahora, debes de cuidarte, y esto es bien importante, cuídate de los vaivenes de la vida. Como seres humanos, nuestra vida emocional muchas veces se desanima. Pablo se desanimó, pero llega el ángel y dice, ten ánimo, Pablo, lo fue a animar. No teman, ten ánimo. Porque así como es predicado aquí en Jerusalén, es necesario que vayas y prediques en Roma. Lo estaba animando. Y estaba encarcelado y lo llevaban, ¿verdad? Pero ese era el ánimo que le estaba dando. Bueno, eso no es nada lo que pasaba. Vas a pasar por otro lado, a predicar la palabra de Dios. Entonces vea qué importante. Viene y le dice, cuídate de las subidas y bajadas, porque es peligroso. Y nos puede ¿cómo es? La palabra desestabilizar. Y mucho nos está desestabilizando o desestabilizando esta circunstancia. Muchos ya se sienten en esa desestabilización. Me cuesta el inglés, ¿verdad? Están desestabilizados. Porque no estamos firmes en la situación, las circunstancias. Y vean lo que dice Efesios 4, porque eso es lo que tenemos que ver, cómo está nuestro crecimiento espiritual, cuáles nosotros hemos llegado. Qué increíble sería tener un hijo que tenga 22 años y se crea un niño de 10 o de 5 o de 15 y tiene 21 años. Qué difícil sería que un hombre o señora de 30, 40 años y se ve, ¿verdad? Alguien que sea enfermito, ¿verdad? Usted sabe que tenga problemas de retraso. Va a haber una persona de 30, 40 y haciendo cuestiones de joven de 10, 15 años. Esto estamos hablando es anormal, ¿verdad? Es normal. Nosotros conocemos aquí un niño alto, fornido, que usted lo ve ahí, pero de repente ve a un niño jugando, se tira al suelo y empieza a jugar como un niño. Entonces usted ve que como si no concuerda eso. En el libro de Efesios 4:14 dice, para que ya no seas niño, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuante significa ser sacudido por olas. Dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando nosotros no estamos firmes o no estamos estables, fíjese bien, nos desestabilizan. ¿Y qué significa? Que somos llevados por todo, porque estamos fluctuantes. Fluctuamos. ¿Qué significa?
ser sacudidos, así como en el mar sacude el barco, ¿verdad? Que lo lleva para un lado, lo lleva para otro. Y eso es lastimosamente lo que ha sucedido. Porque muchos, fíjense bien, no estamos firmes, no estamos estables en la palabra de Dios. Hemos estado con niños caprichosos, como niños aquellos que no nos gusta que nos digan nada, o como que dice el padre, bueno, muchos van a decir, mire, este pastor, solo palabras, y cómo nos dice que oremos, cómo nos dice que leamos, si no podemos decirte otra cosa. No puedo decirte otra cosa, sino que la palabra de Dios hoy es urgente. Hoy es urgente, estamos en el 911 de vida o muerte, que la palabra de Dios llegue a tu vida. Y que la dejes raizarse en tu corazón para que dé esos frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Tú ves qué importante? Como decía la alabanza, cambiaré mi tristeza. Hermano, pero un niño fluctuante, ¿cómo lo va a cambiar? Porque en los momentos difíciles debemos ir a la palabra. Nos cuesta, a mí me cuesta. Nuestra mente, nuestros pensamientos, una lucha continua. Y de creer la palabra, decirle, tu palabra dice, Señor. Tu palabra me sostendrá. Y ese es el detalle. Y eso es lo que nos lleva a nosotros. Por eso usted ve el sistema del mundo, cómo nos puede ¿qué? Seducir. Y ver que ya no. ¿Para qué? En segunda de Pedro, ¿cuál es el problema de cuando seducen? ¿A quiénes seducen? Dice que segunda de Pedro 2.14 dice que seducen a las almas inconstantes. Aquella que no está firme, el enemigo ¿qué? La va a seducir. Eso es un ejemplo como aquel, ¿verdad? Aquella que no está seguro o aquel que no está seguro con su esposa, que la ama y que es su esposa y es seducido. ¿Para cometer qué? Adulterio. No puede decir que ama a su esposa porque es seducido y se va con otra o se va con otro. No puede decir que ama a su esposa. Por eso dice que seduce a las almas inconstantes. Por eso dice, bien fácil decir, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Verdad? De la iglesia de 3 millones, ¿verdad? Y todos van a decir, amén, a unánime, ¿verdad? Dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchos estamos en automático, a todo le decimos, amén. De repente dice, ¿cuántos van para el infierno? Como están en automático, amén, dicen todos. Porque no analizamos y no vemos. Por eso dice que seduce a las almas inconstantes. Por eso Jesús dice, ser constantes en la oración. Orar sin cesar. Por eso Dios les dijo en 18.1, dice que le refiere una parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Constante. Escudriñar las escrituras, porque me parece que en él tenés la vida eterna. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque todo lo que tú hagas será. Pero dicen, este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Constante. Debemos de ser personas constantes. Aún los pastores, predicadores, a pesar que estudiamos y hemos estudiado, decimos nosotros, ¿verdad? La Biblia, pero si no estudiamos para un mensaje y le pedimos y nos retiramos a Dios y no somos constantes, no va a salir palabra. Y no puede decirle, yo le hago un mensaje en 3 minutos, no. Yo me tiro una semana para hacer un mensaje. Para decirle a Dios, ay, Señor, es esto lo que tú quieres. Entonces necesitamos ser constantes en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que tú digas, bueno, yo voy a estudiar esto, pero no eres constante? Si solo vas a agarrar la computadora cuando te toque cada 8 días, más ahora en línea que estás estudiando, y usted dice, bueno, ya recibí la clase, ya estuvo, y si no practicas, entonces igual no eres constante. Y Dios quiere que seamos constantes, no inconstantes. Según de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, oigan lo que dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Oiga, que le dice, cuidaos del error. Por eso se ve que en el mundo, Dios por eso dice, todo lo que hay del mundo nos seduce. Este es el Dios que tienes tú. Mira, yo sin necesidad de Dios como estoy. Y
Entonces usted empieza a ver, puede ser arrastrado y caiga, dice, de vuestra firmeza. Y eso es lo que Dios te dice. ¿Cómo está tu firme? ¿Estás firme en el Señor? La oración de Pablo y la petición de Pablo y la orden de Pablo a los hermanos de Filipo era: estad firmes en el Señor. Era una orden. Y Dios te está diciendo: estad firmes en mí. Yo soy tu roca, yo soy el que te sostiene, yo soy todo para ti. No estoy enojado. Estoy aprendiendo del Señor que realmente dependemos del Señor Jesús en nuestras vidas. Y necesitamos mantenernos firmes. Aquí cerca de esta colonia hay una residencial que se hizo. Y yo me acuerdo que esa residencial, cuando se hizo, era una cancha. Esa cancha era y era tierra poma. Aquí iba a encontrar un montón de piedra poma. Y más abajo estaba el barranco. Cerraron, quitaron la cancha, me acuerdo que íbamos a jugar, y ahí pusieron ahí casas. Lo increíble es que hoy en día se ha ido desmoronando, porque la tierra que hay se va erosionando. Es tierra no firme, es tierra blanca, es tierra porosa, humosa, y se cae. Y usted puede ver la fachada de casas bonitas, casas estables, que se miraban estables por el terreno que había y por la investidura que hay, o las tormentas que vienen, pasan las aguas, por eso va carcomiendo. A tal grado que hoy varias casas se han caído, son una situación de emergencia en el lugar. Así sucede en la vida de muchos creyentes, que tienen una fachada como aquel que construyó en la arena, pero cuando viene el río con ímpetu, y las dos casas que construyó sobre la roca tuvieron la misma circunstancia, pero la que estuvo en la roca se mantuvo firme, pero el que estaba en la arena fue grande su destrucción. Por eso también en Corintios nos dice: dime cómo estás construyendo tu casa, cómo la estás edificando. Hay hojarasca, hay heno y hay madera, pero hay piedras preciosas, oro y plata. ¿Cómo estás construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús, tu casa? Porque en cualquier huracán se nos va a caer. Hoy en día, muchos se les está cayendo la casa, porque les habían construido no como Dios quería. Y qué bueno que en la misericordia de Dios se esté cayendo ahorita y no cuando Cristo venga, para que tú puedas empezar a construir tu casa sobre la roca con los materiales correctos y correspondientes que Dios nos ha dado, para que tú y yo aprendamos. Entonces fíjese bien, para que no caigamos de nuestra firmeza. Bueno, hemos estado hablando de la estabilidad, cómo estamos firmes nosotros. ¿En quién estamos firmes? En Cristo Jesús, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos de la seducción del mundo para que no caigamos de esa firmeza en Cristo Jesús y estemos firmes a pesar de las circunstancias. Pero viene una pregunta quizás que me podrían hacer. Dice: ¿cómo me mantengo firme? El primero, ya se los dije, mantenerse en Cristo. Ahora, ¿cómo me mantengo en Cristo? Fácil. Eso es lo más facilísimo que hay para mantenernos en Cristo. La Biblia. En la palabra. Lea la Biblia. Ore cada día. Crecerá. Esperaba una nueva revelación, hermano. Aquí está. La Biblia. Yo no te voy a decir que saca el campeón que está en ti, porque el campeón que está en ti, está en mí, es más cobarde que saber qué. Pero en Cristo Jesús no sale campeón, sale Jesús, el verdadero guerrero, a través de nuestras vidas. Entonces, mantenernos en Cristo es mantenernos en la palabra de Él. Fíjense que es bien importante. A mí me gustaba en el libro de, quiero ver si se lo hay. Esta palabra debemos de nosotros de estarla escribiendo cada día en nuestras vidas y mantenernos en ella. Porque Jesús y Dios siempre nos dijo que debemos mantener la palabra de Dios en nuestros corazones. Me gustaba porque es un mensaje que debemos de... Fíjese bien que usted, si usted se acuerda, que la palabra de Dios, gracias,
que la palabra de Dios, le dijo Dios a Israel, que esta palabra que yo te mando hoy, se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando, caminando, acostando. Bueno, se las iba a poner en la mesa, la iba a poner en todo. Era que una repetición constante. Lastimosamente dice la palabra de Dios que después de eso se levantó una generación que no conocía de Dios. Es decir, no hicieron eso. Y nuestra generación, mi amado, nuestros hijos que vienen ahorita, no están conociendo a Dios, porque nosotros no nos estamos metiendo con Dios. Y mire, me gusta eso, porque una orden que les mandó Jehová y le dijo a Moisés, y Jehová habló a Moisés diciendo, eso está en Números 15:37, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en borde de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Si van a hacer franjas en los bordes de los vestidos. Y os servirá de franja, dice, y os servirá de franja, oiga, para que cuando lo veáis, oiga lo que Dios siempre quiere de usted y de mí, para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y le dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Oiga, qué tremendo. Se le está diciendo que se lo va a repetir eso, pero le estaba diciendo a ellos, yo te quiero dar una forma de recordarte la palabra para que estés estable, para que tú no te muevas tan fácilmente. Es increíble. Dígame cuántas veces había leído yo la palabra de Dios, hasta hace poco que Dios me abrió el entendimiento. Nueva revelación, no, ahí estaba, lo que pasa que había pasado de noche. Que Dios siempre lo que va a hacer es su palabra. Mírenme, se lo vuelvo a leer, y si usted quiere subrayarlo, número 15, 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. Oiga, le está diciendo que de descendencia, todas sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos, oiga, de todos los mandamientos, de Jehová, para ponerlos, oiga, por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Pero le dice, ¿para qué quería que vieran ese cordón azul? Para que vieran esa franja, para que se acordaran de la palabra, para que no miraran su corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y que dice, y de vuestros ojos, para que no miren bien, porque en los ojos ¿se da cuenta cómo es de Dios de bello? Entonces Dios dice, en Cristo, en su palabra. ¿Cómo nos tratamos en Cristo? En la palabra. Yo creo que vayamos a segunda de Tesalonicenses. Nos dice dos cosas que nos enseña ahí Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, si tiene su Biblia. Espero que tenga su Biblia a su mano, para que usted vea que estas cosas están escritas. Dice verso 1, Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, y les dice algo. Pero con respecto, oigan, él está hablando de la venida del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto habla sobre la venida del Señor Jesucristo,
Pero como estamos hablando en este momento de estar firmes en el Señor, Pablo le dice dos cosas que tenemos que aprender. Uno, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Sabe? Bien importante, porque el campo de guerra del enemigo es la mente. Es la mente y está ahí, entonces por eso dice lo que tú piensas. Por eso la palabra dice en Colosenses 3:16, no me canso de repetirlo, que la palabra de Cristo more abundantemente. Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de ¿qué? De vivir. Entonces uno, fíjese bien, el primero es estar en Cristo. Segundo, tenemos con nosotros que no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Tú tienes la mente de Cristo y tú tienes la palabra de Dios, no que hay otro evangelio, no es que haya otra cosa, sino que fíjese bien que mire lo que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto es de su convicción establecida y del propósito del corazón que había surgido de esta convicción. Esta metáfora, fíjese bien, esta metáfora puede venir de desatar, viene de desatar un barco. Así dice desatar un barco en el mar durante una tormenta, y marca fuertemente la confusión y la angustia. Es decir, dejar a la deriva un barco, desatarlo de allí, de donde lo tienen anclado, y que se lo lleven las olas. Por eso no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Hay un texto en Gálatas donde Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de ustedes, que tan pronto ustedes dejaron Gálatas. Oiga, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Oiga, los Gálatas habían recibido la palabra, estaban los dones del Espíritu Santo, eran manifestaciones del Espíritu Santo, pero de repente se fueron. ¿Por qué? Por eso le dice, no os dejéis mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar. Qué difícil ahorita, hay muchos que están dejando al Señor y se van a ir no sé a dónde. Antes de esto hay muchos que habían dejado al Señor y estaban en otros lugares, se han ido para otros lugares. Fueron movidos tan fácilmente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Uno, cómo nosotros nos mantenemos en el Señor, es esto, mi amado. ¿Cómo me mantengo firme? No dejarme mover tan fácilmente de mi forma de pensar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Y cómo vamos a agarrar esa firmeza? Es a través de la palabra. Por eso no podemos ignorar la palabra de Dios. Por eso debemos de escudriñar la palabra y hacerlo nuestra. Por eso debemos de venir a la palabra de Dios y hacerla nuestra, que more y habite en nosotros. Vea qué importante es eso. Otro dice, vamos a Tesalonicenses, 2:2, porque que no os dejéis mover fácilmente de vuestra modo de pensar. Oiga, dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. La palabra conturbéis, dice, no te dejes conturbar, es decir, no te dejes alterar o inquietar, o a alguien causa intranquilidad en su ánimo. Mire qué interesante, dice, no os dejéis mover fácilmente vuestra forma de pensar, ni os conturbéis. Si nuestra mente nos lleva a conturbarnos, es decir, nos lleva a que nosotros nos inquietemos, nos alteremos,
Y podemos nosotros dejar al Señor, pero le dice Pablo, no dejéis conturbar, mire, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo y que está comúnmente ahorita. Usted ve que las fake news, estoy hablando de redes, para que vea que pongo un poquito de redes, ¿verdad? Las fake news. Le ponen ahí, pueden ponerle el presidente de tal lugar, papá manda uno, pero no es la cuenta original. Eso es lo que he oído, ¿verdad? Que dice, miren, es falsa, no es. O muchas veces mandan al correo, dice y no es la cuenta original. En la empresa nos mandaron una fake news que estaba ahí, que había salido, que decía, pero no era ni por cerca, y se habían equivocado porque le habían puesto otra letra más que no era, y le habían mandado y le estaban cobrando a un cliente como que si fuera pagado, que pagara por línea, o lo querían estafar o algo, pero entonces no, esta no es de nuestra, aquí alguien le ha mandado una broma o algo, nosotros no podemos aseverar. Pero vea qué importante es esto. Entonces es lo que dice la palabra en la conturbéis, que están diciendo algo, y ese es el Dios que tú tienes. No es que Dios dice, vivamos la vida al estilo Ricky Martin, la vida loca, y vas a ver que todavía vamos para el cielo. Estas son fake news del diablo. Tienes que tener cuidado de las fake news que te manda al infierno. Y ver si son originales. Por eso dice, no os dejéis mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar. Y dice, y no conturbéis, no se dejen alterar o inquietar. Y le dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Le está diciendo, usted tiene que, por eso, la palabra de Dios, si no pasa este escáner de la palabra de Dios, entonces no es correcto, es una fake news del diablo. Es una fake news del infierno. Por eso te das cuenta que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es estar firme en el Señor, en nuestra forma de pensar. Si no, ya dice, no, fíjese que el Señor me reveló que hay que agarrar un poco de ruda, con un poco de miel, ¿verdad? Haga el té de ruda, haga el té de miel y tómeselo y eso le va a dar fuerza de espíritu. Eso no es así. O tomamos literalmente, ¿verdad? Tenemos una hermana que murió de cáncer, nuestra hermana, ¿verdad? Y que llegaban nuestros hermanos por ahí, pero no le voy a decir que hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, le arruinaron el portón porque ya van a tirar sal al portón. Literalmente, sal, le tiraron el portón, que le picaron todo el portón. Y que tenía que tener fe y le daban la toma de no sé qué, que no sé cuándo, hasta del florero, me imagino, que tomaban el agua. La señora murió porque le dijeron que tenía que tener fe y no tenía que ir donde el doctor. Nuestra hermana. Por eso usted y yo tenemos que, mira, aunque sea por espíritu. Y el Señor dice, ¿cuál Señor? Porque cuando Dios dice, así dice Jehová. Yo así he leído a los profetas cuando llegaban. Así dice Jehová, por cuanto tú estás mal y tú no haces esto, Así dice Jehová. Claro, así dice Jesús, así dice su palabra. No, pero así dice el santo. Miren, está el santo Cachón, santo Blue Demon, santo Milbenicácar. Bueno, ¿qué es lo que no hay? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a través de la palabra de Dios. Por eso le dice, y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque el día del Señor se acerca. Y si te están diciendo que es algo que no está en la palabra, contra la palabra de Dios, entonces vean lo importante de estar en Cristo. Como yo estoy firme en el Señor, uno, estar en Cristo, en su palabra. Dos, no dejándome mover tan fácilmente de nuestra manera de pensar. ¿Cómo pensar? Como piensa Cristo. Filipenses capítulo 4 dice, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo buen nombre, en esto pensar. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. No os conturbéis. Ahí viene el apóstol. No, cuidadito con el ungido de Jehová. Ahí viene el profeta. Hoy ya sacaron a los querubines y a los serafines. Ahí está el querubín y el serafín. Cuidadito. ¿Saben lo que tienen? Son palabras de sugestión, de persuasión. Y en lugar de ponerte
amor y pasión por Dios te ponen temor. Juegan con tu mente y tu corazón. ¿Por qué? Porque no estás a través de la palabra de Dios. No te incomoda, porque no tienes nada de eso. Por eso es muy importante estar en Cristo, buscar la palabra de Dios, para que no seamos movidos tan fácilmente y no nos conturbemos, no nos alteremos, ya sea que llegue el profeta, ya que sea el evangelista, que sea el maestro. Mire, me encanta, y lea y que grabes ese capítulo del libro de Hechos, donde dice que los hermanos de Berea, capítulo 17 de Hechos, los hermanos de Berea, dice que eran más nobles y más diligentes que los de Tesalónica o de los Efesios. ¿Qué? Porque llegó Pablo a predicarles, iban para sus casas, iban a averiguar si estas cosas eran verdad. Y como eran verdad, lo aceptaron y creyeron, y muchos nobles se convirtieron, muchos griegos se convirtieron, pero no se dejaron ir. Nosotros no, hermano. Es que, ay no, el apóstol, el profeta, esto y a todos. Porque nos impactó cómo grita, lo que saca, eso nos impactó. Y solo hablan un texto fuera de contexto y no dicen nada. Pero todos están ahí entretenidos. Pero no, los días son difíciles. Se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, dice la palabra de Dios. Y engañarán aún a los escogidos. Por eso debemos de aprender a discernir. ¿Cómo va a discernir? Es a través de la palabra de Dios. Bien, tenemos estar en Cristo, tenemos que no nos debemos dejar mover fácilmente nuestra forma de pensar para estar, fíjese bien, firmes en Cristo, y que no nos conturbemos, es decir, no nos inquietemos independientemente de quién está. Dice la palabra, debemos de probar los espíritus y de ir a la palabra para ver si lo que está diciendo es correcto. Sencillo. 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Dice la palabra, 4 consejitos que le da Pablo a los corintios. Y lo que tenemos que nosotros estar. Mire, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esa es la acción nuestra. Esa es la acción para que nosotros, velad. La primera, velad. Fíjese bien, es la recomendación de Pablo, que es decir, velar como centinela, estar siempre, ¿qué? Alerta. Estar siempre alerta, mi amado. Esa es como la mamá y el papá, ¿verdad? Cuando llega la novia o el novio de la hija y empieza... Hay muchos padres no que tengan el Espíritu de Dios, sino que tienen el espíritu de celo y el espíritu de sospecha. No son espíritus de la carnalidad que hay, ¿verdad? Sospechoso. Yo lo veo maleante, porque para un padre y una madre, ninguna hija, ningún yerno, ninguna nuera es buena. Y sabe cocinar, y sabe hacer esto, y si la chica ni siquiera hacer un huevo tibio, pues entonces ahí estamos. Pero ahí está. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿cómo está esto? Pues dice la palabra de Dios. Si mi pueblo puede escribir porque le faltó conocimiento, fíjese bien, entonces tenemos que nosotros aprender a escudriñar la Biblia. Aprovecha el tiempo. No estés diciendo, ay, que ya estoy aburrido en esta cuarentena. Ya no es cuarentena, ya es 50-tena, ¿verdad? Ya vamos por el 60-tena y ahí era el 70-tena. Bueno, y si queremos... No se sabe. Tienes un libro tan maravilloso en tus manos que puedes aprender tanto de Dios y crecer. Entonces, velad. ¿Por qué? Velad y orad, dijo Jesucristo en Mateo 6:41. Velad para que no entréis, ¿qué? En tentación. ¿Cómo yo voy a velar y orar? Para no entrar, ¿qué? En tentación. Para ver, este pecado. Me decían mis compañeritas, me decían, William, cuidado con la segunda mirada. La segunda mirada es el pecado. Y me estaban aconsejando las hermanas. Tienes razón. Tengo que empezar a ver a través de los ojos de Cristo. Cuídese. Ellas no ven, no sé si me están viendo, pero él decía, ven y veo a su familia, su linda esposa, su hija, como canta y todos juntos alaban al Señor. Cuídese.
Yo tengo que tomar el alerta y estar cuidándome en el Señor y estar cuidando mi vida espiritual. Entonces dice, velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mi espíritu está dispuesto, pero la carne que es, dice, es débil. Velar significa estar siempre despierto, estar siempre en guardia. Ahora imagínese, usted lo dejan cuidando una bodega. Y llega el dueño y lo haya dormido. Todavía entra el dueño, entra y usted ni sintió que entró. Usted no estaba velando, no estaba en guardia. Y es lo que te dice el Señor, estar en guardia. Debe estar pendiente, alerta, anhelo de espíritu, de tus ojos, viendo. Que es importante, Cristo ya está a la puerta, mi hermano. Y hay tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas. Nosotros tenemos que estar velar, dice. Y fíjese bien. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado está a la puerta. Como le dijo Jehová a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás del pecado. Es decir, cuando nosotros estamos fortalecidos en el Señor, tú le puedes decir no al pecado. Puedes decir no, si no hacer como José. La primera le dijo no, le dijo a la mujer de Potifar, pero la segunda vez le dijo mejor corre. Huir no es de cobardes, huir es de valientes en Cristo Jesús. Entonces salió corriendo y ahí dejó a la mujer con toda la ropa, ya lo tenía solo en tanga, y se fue José, corrió. Qué importante es eso. Entonces uno es velad. Segundo le dice, estar firmes en la fe, que significa estable, que se mueve. Eso tenemos que estar firmes. Pero también, fíjese bien, dice, estar firmes en la fe. En la fe significa que es el elemento espiritual que no puede faltar en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, en nuestra confianza en Él, aprendiendo a depender de Él en todo lo que hagamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, estad firmes en la fe. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Velad, estad firmes en la fe. ¿La fe en qué, hermano? La palabra, la fe en Cristo. Siempre nos lleva a la palabra. Estad firmes en la palabra. Esta, la que va a descubrir todo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de las tuétanos del corazón, dice la palabra de Dios, y nos saca todo aquello que está en nosotros. Qué importante es Dios, que nos dice estar firmes en la fe. Entonces ya vimos que Pablo dice, bueno, señores, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que nos mantengamos firmes en el Señor, velad. Bueno, primero dijo estar en Cristo, y ahí nos dice no se dejen mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar. Tercero dice no conturbéis, ¿verdad? Cuarto nos dice velad, estad firmes, centinelas, viendo, ¿verdad? Y el hermano dijo estad firmes en la fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonado de lo que le buscan. Otro que Dios le dijo, Pablo le dijo al pueblo de Corinto, le dijo, portaos varonilmente. No solo para los hombres, está hablando para todos. Fíjese bien que el texto dice, portaos varonilmente. A la hora de la batalla, portaos, en otras palabras, como héroes. Al momento de resistir, al momento de pelear lo espiritual a través de la palabra, pórtese. Al momento de esta crisis, al momento de su debilidad, al momento que usted dice que ya no aguanta, que usted cree que Dios ya lo dejó, pórtese varonilmente, compórtese como un héroe de la fe y busque, vais al capítulo 11 del libro de Hebreos y póngase en pie. ¿Quién más que se hubiera tirado para atrás que Abraham? A los 99 años y que él iba a tener descendencia, ya no, dice yo ya no, la mujer ya tampoco. Pero Dios hace lo imposible, porque el que tenemos nosotros es un Dios de lo imposible. Y mire qué importante lo que le dice, portaos como hombres, portaos con varonilmente, pórtense bien. La palabra esta implica una acción que se desarrolla en fortaleza o que se ejerce. Pórtese varonilmente. Usted crea la palabra
Cree en Dios, cree en mí también, dijo Jesucristo. Creemos en Dios, mi amado. Le creemos a Él. Pasemos a lo otro. Creámosle a Él lo que dice su palabra. Pórtese como verdadero hijo e hija de Dios. Porque fíjense que en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 y 2, ya a David le había llegado el momento de sus días. Y le dice, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, oiga, y ordenó, no le dijo, hijito lindo, precioso, ¿verdad? Yo ya me voy a morir, que Dios te socorra, Dios te ayude, y ve qué haces, ¿no? Una orden, era una orden. Y le dice, del rey padre al rey que iba a ser, dice, y ordenó a Salomón y dijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Mi amado, eso es lo que Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Josué, a derribar los muros de Jericó. Ay, Señor, por eso no puede entrar y que está bien cerrado. Esfuérzate y sé hombre, porque yo estoy contigo. Que cuando Dios está con nosotros, no hay muralla que Dios no pueda derribar. No hay puerta que Dios no pueda abrir. No hay gigante que Dios no pueda derribar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Todo y cuando esté bajo la voluntad de Dios en mi vida. Vea qué importante es esto. Esforzaos, portaos varonilmente. Y la otra que Pablo le dice a los corintios, que le dice, esforzaos. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Si usted se da cuenta, todas son acciones nuestras. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzarse. Es decir, significa, todo es parte de mí. Acciones que Dios completa lo demás. Esfuércese. El texto esforzado significa como soldado, bien equipado y entrenado, peleando con la bravura por vuestro rey. Esfuércense y sea valiente. Dios te dice, esforzados. Levántate, vamos, camina. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Ahora, qué importante es, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Mi amado, Cristo viene pronto. Pero Dios quiere que nos encontremos firmes. Pelea la buena batalla de la fe. Creo que en este tiempo que Dios nos ha permitido estar con esta circunstancia a nivel mundial, es que Dios está fortaleciendo nuestra fe. Oro y ruego al Señor por aquellos que estaban débiles en la fe, que en lugar de decaerse y desanimarse por completo, agarren fuerzas para animarse en el Señor y a ponerse firme, porque Dios te va a utilizar a ti. Porque cada uno de nosotros, porque Cristo, dice, siendo Dios, se hizo hombre y fue 100% hombre, y todo lo que nosotros padecimos lo padeció Él, porque tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades, pero dice, sin pecado, fue tentado en todo. Tenemos a un Dios que nos ayuda. Tengo un Dios que todo lo puede. Si yo estoy bajo su voluntad, Él va a hacer muchas cosas. Mi amado, Dios te ha enseñado en esta mañana a que estés firme en el Señor. Ya no pongas tu firmeza en lo que tienes o en la persona que tú crees. Ponle tu firmeza, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta mañana maravillosa que tú nos has permitido, Señor. Yo oro y bendigo a cada uno de mis hermanos que están viendo, a los amigos, compañeros de la gloria, y todos aquellos que se conectaron, Padre bendito, y a todos que va a llegar esta palabra, todos aquellos que la van a enviar, mis amados, Padre, que va a ser compartido desde la gloria, que toque sus vidas, sus corazones, Señor, para tu gloria y tu honra. Señor, como dice el salmista, no a nosotros, oh Señor mi Dios, la gloria no a nosotros, sino a tu nombre, por tu misericordia, Padre bendito.
Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendigo a las familias, Señor. Bendigo a mis hermanos desde la gloria, a las familias que están reunidas, Padre bendito, que esta palabra sea aliciente a su corazón, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, Padre bendito. Oh, en el nombre de Jesucristo te alabo y te bendigo. Amén y amén. En el nombre de Jesucristo, mi amado, damos gracias al Señor por permitirnos llegar este día. Usted bendiga a mis hermanos, los hermanos que me tengan. Bueno, hay 3 teléfonos, pero voy a mencionar uno que tengo acá. A nuestro hermano Marvin, Alexander Cortés, bendiciones. Hermano Jorgito, Dios le bendiga, hermano Jorgito, no lo pude ver ayer, pero le amamos mucho. A Chepito Mejía, no pierda la fe, ahí está su trabajito, estamos pidiéndole a Dios, no se preocupe. Armando Salamanca, ¿verdad? Sí. Florcita, Abraham, Gabriela Yulisa, ¿verdad? Tenemos a Liz, bendiciones Liz. Verónica Lemus, Dios le bendiga a mi hermana, espero que su tía se esté recuperando cada vez más. Dios ya hizo el milagro. Elmer, en el nombre de Jesús, compañero, en el nombre de Dios te bendiga. Orlando Guardado, que Dios te bendiga. Álvaro Cruz, Alex Arajo, Dios te bendiga, hermano, que Dios te siga fortaleciendo grandemente, ¿verdad? Y así a los diversos que están en los otros teléfonos, que están conectados, que están compartiendo en Facebook, ¿verdad? Bendecimos a todos los hermanos, ¿verdad? A mi madre, a mi hija, que están conectados, ¿verdad? Roxana Mendares, ¿verdad? Te queremos mucho, te amamos, te bendecimos. Saludes en el nombre de Jesucristo. Hermano Jaime, que está conectado, ¿verdad? Bueno, todos, ¿verdad? Que estamos conectados. Compartan el video, compartan la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Damos gracias al Señor por este día. Que tengan un día bendecido. Busque de Dios, busque de Dios, busque de Dios. Su palabra en oración. Nos vemos el martes a las 7 de la noche. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Estamos hablando sobre la oración y espero que Dios esté despertando en usted esa necesidad de orar por el Señor. Que Dios los bendiga. Pasen un lindo día en el nombre de Jesús.